Buenos días otra vez a todo el mundo. Vamos a empezar con la cuarta sesión del primer ciclo de taxonomía. Voy a compartir pantalla con una presentación, dado que tenemos hoy mucho material por compartir. Aterrizamos con los debates en el apartado técnico de lo que es la taxonomía. Antes de empezar con el contenido de la sesión de hoy, quiero compartir las conclusiones de la sesión 1, 2 y 3. Vale. Mayo de la taxonomía, las 4 sesiones. La primera sesión fue la palanca de transformación, la segunda, gestionar el valor en el tiempo, la tercera, la implementación en el mercado, y la cuarta que tenemos hoy es lo que sería el aprendizaje técnico. Las conclusiones empiezo a ser largas, mucha información. Voy a repasar las conclusiones de sesión 1 y 2 más rápido y me pararé un momento en lo que son las conclusiones de la sesión 3. Para empezar, la taxonomía es una normativa financiera. Viene desde el Green Deal, pero viene dado desde el mundo financiero y es para el mundo financiero. Y lo tenemos que entender así. Está claro que después hay una cascada de otras empresas vinculadas con lo que es el mundo de la financiación que estarán afectados. Entonces se arrastra, pero es claramente un contexto desde el mundo de la banca, las aseguradoras y de las tasadoras, ¿no? La obligación en ese momento es simplemente divulgar. No hay más que simplemente se pide datos, se pide si estás con tu actividad elegible dentro de lo que es listado de la taxonomía y de qué forma estás alineado, ¿no?, con los criterios que se han establecido dentro de este reglamento. Es un reglamento para informar en el cómo tienes que informar sobre todo lo que es tu actividad no financiera. En este momento, para el mundo de lo que es entidades financieras, la banca, y para las grandes empresas que cotizan en bolsa. En la medida que va avanzando el tiempo, los próximos años se va ampliando lo que sería la necesidad de reportar. Ya es obligatorio lo que sería el reporte. Se está recogiendo datos 2023 para incluirlos en los informes de 2024. Y lo que ve el mercado financiero es un claro valor en entender que invertir en proyectos y empresas que están alineadas en la taxonomía es una inversión segura. Eso significa que a largo plazo todo lo que no está alineado probablemente perderá mucho valor y serán inversiones muy poco atractivas. La sesión 2 tenía también algunas conclusiones. El hecho de que la taxonomía se utilice como un hoja de ruta a largo plazo, ese es más bien válido para la empresa, pero no tanto para lo que sería, por lo menos en nuestro sector, los proyectos, dado que son proyectos que se invierten durante varios años y es difícil, por lo menos en ese momento, reportar y tener todo coherentemente vinculado un año con el otro. Lo bueno de la taxonomía es que en términos de lo que es ESG, habla tanto sobre lo que es la compañía, lo que sería la empresa y el producto o el activo. Entonces, doble vertiente hace que la taxonomía es un instrumento muy atractivo. Lo bueno es que se convierte en un pacto positivo. No se mira de la taxonomía en términos de castigo, sino aportamos un valor de más al mercado. Todos los participantes han insistido que los datos son muy importantes. Es algo que se ha concluido desde el primer día cuando la taxonomía salió, que hay un gran problema de recopilación de datos para poder informar, y entonces todo el mundo ahora se está puesto las pilas para realmente empezar a medir y conseguir los datos que necesitan para poder informar sobre la taxonomía. La parte social es efectivamente una parte que falta y en los próximos años se va a trabajar. Probablemente hoy vamos a aterrizar también un poquito en ese tema y a ver lo que podemos añadir o avanzar más en ese ejercicio que tanto a nivel de Europa como a nivel país lo tenemos que hacer de una manera más intensiva.
La semana pasada, en la sesión 3, donde tuvimos una empresa promotora y una empresa tasadora, las conclusiones son las siguientes. La taxonomía es precisamente en ese momento una herramienta de diagnóstico de las actividades de inversiones. Es un instrumento de analizar las cosas. Es también un primer año o segundo año, un año de aprendizaje. La valoración se basa en observaciones del mercado. Entonces, si estamos hablando sobre tasaciones, primero se tiene que observar el mercado para poder saber un poco cuál es el valor de referencia, quién se posiciona en qué lugar. Y la sostenibilidad será en algún momento un elemento susceptible de esa observación. En ese momento todavía no lo es, pero la taxonomía lo va a cambiar, probablemente lo va a empujar en la medida que tenemos datos y que sabemos que en el mercado ciertos activos están más alineados con la sostenibilidad, se va a percibir probablemente como un valor añadido y se va a poder meter dentro de lo que es las valoraciones, ¿no? En ese momento, si la taxonomía afecta a la financiación o no, parece, y todavía es pronto porque a partir del año que viene realmente se va a tener que informar con los datos del 2023, la financiación de los proyectos todavía no está afectado. Lo que sí que se ha visto es que lo que sería la valoración de empresas sí que se empieza a pedir más, precisamente en el ámbito del ESG. Ahí, por ejemplo, un instrumento como la certificación verde sí que puede aportar esas garantías de calidad en temas de sostenibilidad cara hacia lo que es el producto, lo que es el proyecto en sí. Lo que he dicho antes, lo que sería facilitar datos en los informes ESG, la taxonomía ha hecho su papel y es aclarador al 100%. Entonces, cara hacia las empresas y la financiación de las empresas sí que se empieza a entender que se tiene, es una palanca importante para acelerar lo que es la transformación, ¿no? Otra vez he insistido mucho en la necesidad de tener los datos de una manera objetiva. Las métricas es importante que son todos iguales. Nosotros aquí desde GBC hemos hecho un trabajo, yo creo que importante a nivel de Europa, de ponernos de acuerdo entre varios países de medir la taxonomía de la misma manera, con las mismas fórmulas, ¿no? La disponibilidad, la calidad y la responsabilidad sobre los datos es muy importante. Hace falta un sistema de control, unas entidades de verificación y ahí también nosotros, como entidad que llevamos 15, 20 años certificando, creo que tenemos un papel importante por jugar dentro del contexto de España. Y lo que ya se había visto en sesiones anteriores se ha vuelto a concluir que empresas con activos alineados con la taxonomía serán más atractivos para sus fondos de inversión. Es decir, la inversión en el futuro tendrá menos riesgo cuando se puede mostrar que está alineado con la taxonomía. Para terminar un poco las conclusiones de la sesión 3, pedimos en su momento, la semana pasada, qué necesitamos realmente para acelerar la transformación, ¿no? Entonces, para empezar, conocer mucho más en profundidad lo que es la taxonomía, que la taxonomía penetra en el sector del financiero y últimamente también en otros eventos y conversaciones que hemos tenido con el mundo financiero, vemos que empieza, pero todavía no hay productos reales que ofrecen ciertas ventajas por estar alineada con la taxonomía. Ojalá, yo creo que sí, final de este año o 2024 aparecerán. Las empresas piden tiempo para adaptarse porque recopilar tantos datos no es fácil, ¿no? Y que haya alguna coherencia entre los otros reglamentos, como podría ser un código técnico o los sistemas de certificación, que haya coherencia entre las mediciones, ¿vale? Como último, la taxonomía y las certificaciones ambientales son complementarios. Está claro, la taxonomía es un reglamento que va a empujar lo que es la norma, que son los mínimos, mientras que las certificaciones ambientales siempre tienen un alcance superior y abarcan más temas y, por lo tanto, es un poco el objetivo, el hito, el reto, mientras que la taxonomía va a asegurar el cumplimiento de los mínimos, ¿no? Bien, damos el salto a lo que es la sesión 4. Hoy tenemos dos invitados, dos empresas. Por un lado tenemos House y tenemos Acero Consulting. Tenemos a Eulalia Figueroa de House, que es una consultoría en tema de elementos ambientales dentro de la edificación. Y tenemos a Alba Campos con Acero Consulting, como dice el nombre, una consultoría, una ingeniería que se dedica a acompañar empresas y proyectos en certificaciones principalmente en el mercado.
Al final de la sesión tenemos a Julia Manzano de GBC España, responsable de todo lo que es nuestro trabajo en la taxonomía, y nos va a explicar y nos va a dar un paseo por nuestro portal de la taxonomía, que es el lugar donde el instrumento que hemos facilitado al mercado para poder introducir los datos, para conseguir los informes, para poder obtener certificaciones en tema de taxonomía. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? 5 puntos. En primer lugar, la organización de los indicadores, el rigor de los indicadores, el valor de los datos, los aspectos sociales y los siguientes pasos para lo que sería la Unión Europea. Antes de dar palabra a Eulalia y Alba, me gustaría pasar o enseñaros 3 diapositivas. Para los que no han visto nada de la taxonomía, muy rápido os explico que se ordena según esa gráfica que veis aquí en la pantalla. Por un lado, hay 6 objetivos, que lo veis en la columna izquierda y en la del medio, son los mismos: la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el tema del agua, economía circular, contaminación y ecosistemas. En ese momento se pide solo una contribución sustancial a 2 de los 6 temas: mitigación y adaptación, que es la columna de la izquierda, y en el resto se tiene que mostrar que no se hace más daño de lo que es la situación actual, el do not significant harm, que de momento se pide para todo lo que son esos 6 columnas, 6 objetivos, y se pide a nivel social asegurar las garantías, cumpliendo con las directrices de la OCDE, que es high level, que podríamos ir a mucho más, y la Comisión está trabajando en ello. ¿Qué pide exactamente lo que sería la taxonomía en ese momento? De los primeros 2 temas, mitigación y adaptación, una contribución sustancial, pero solo uno de los 2 se puede elegir, o por mitigación o por adaptación. Y entonces, una vez que has elegido por cuál de los 2 vas, todos los otros 5 objetivos tienes que mostrar que cumples con el DNCH, el Do Not Significant Harm. Este es para 2023, en ese momento. 2024, depende un poco de final de este año, probablemente en octubre se aprueba el siguiente paso dentro de lo que es la taxonomía, en lo cual se va a pedir una contribución sustancial en 3 campos en vez de 2. Otra vez se debe elegir solo uno, pero la economía circular va a entrar en el campo de lo que es una contribución sustancial, con indicadores y criterios mucho más exigentes en lo que sería el Do Not Significant Harm. Con esto, como introducción, todo el mundo yo creo que más o menos está informado sobre los contenidos. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar palabra a Alba y a Eulalia. Alba, vamos a empezar contigo. Vosotros tenéis mucha experiencia en todo lo que son certificaciones, los clásicos, el verde, DGNB, BREEAM, LEED, incluso, no sé si tocáis HQE, pero bueno, por lo menos esos 4. Si comparas un poquito taxonomía, que otra vez es un entorno con límites ambientales y sociales, la parte económica no está, porque la taxonomía sirve para los informes no financieros, la parte financiera cubre la parte económica. ¿Vamos bien con las partes ambientales dentro de la taxonomía, o consideras que si lo comparamos con Levels o con los otros sistemas de certificación, que faltan contenido? Pues mira, yo creo que la taxonomía ha sido un cambio muy grande en el sector y que como mínimo toca 6 objetivos que son bastante relevantes y ya es una manera de introducir al sector bastante ambiciosa, ¿no? En cuanto a mitigación al cambio climático, voy a hablar un poco de cada objetivo, porque sí que hay alguno como igual más esperado, otro más difícil, igual un poco más difícil de conseguir, pero yo creo que el de mitigación al cambio climático era un objetivo que no podía faltar, que ya es un objetivo como muy familiar, en el sentido en que se apoya directamente con el código técnico, y eso hace fácil, ¿no?, su justificación y su aterrizaje en el sector.
Adaptación al cambio climático era otro tema fundamental. Como has comentado, Bruna, ya tenemos contribución sustancial también desarrollada y se centra fundamentalmente en la vulnerabilidad y los riesgos climáticos del edificio. En agua no tenemos contribución sustancial aún, pero sí que sabemos que habla sobre el consumo de agua en obra y sobre el consumo de agua operacional. Tendremos que esperar un poco más para tener la contribución sustancial. Ahí sí me gustaría apuntar que el agua, me gustaría esperar que no se trabajara de un modo tan transversal, de un modo tan igualitario en todos los países, porque, por ejemplo, en España pues tenemos un problema de sequía que igual otros países del norte no tienen, y la sequía también es un riesgo climático y espero que se trate con más regionalidad. Y la economía, luego podríamos hablar de la economía circular, que bueno, es un tema que se lleva hablando, no sé, muchos años, ¿no? En el sector de la sostenibilidad, y yo creo que nunca se ha acabado de aterrizar bien en los proyectos, y que este objetivo nos va a hacer un gran favor. Como ha dicho Bruno, hasta 2024 no tendremos la contribución sustancial de este objetivo, pero sí que hay un borrador ya, y sí que sabemos que va a hablar del análisis del ciclo de vida, obviamente, que va a hablar de residuos de obra, que va a hablar de tener un concepto de diseño flexible, de establecer un máximo por material de materia prima primaria, que es un concepto bastante exigente, y de la digitalización de los datos, ¿no? Que a la vez va a dar paso a hablar del pasaporte de materiales y de estos temas, ¿no? Que también llevan mucho tiempo en la mesa y que no se han acabado de consolidar. Veremos qué se acaba publicando en 2024, ¿no? De lo que tenemos en borrador ahora. En contaminación podremos ver temas como más habituales que encontramos también en las certificaciones, ¿no? Respecto a los materiales, como las sustancias peligrosas, los COPs, contaminaciones más del emplazamiento, y luego aspectos de plan ambiental que no podrían faltar, como la reducción del polvo, del ruido y otros elementos contaminantes en obra. Y respecto a biodiversidad, que esta para mí es una de los objetivos que va a tener más vínculo con el área social, pues va a exigir tener un plan de gestión de la biodiversidad, muy común también en las certificaciones sostenibles, y hablar de la gestión del suelo, que es otro tema fundamental en los planes ambientales, ¿no? Un resumen perfecto, gracias. Eulalia, en las certificaciones de los sellos ambientales clásicas que tenemos desde hace 20-30 años en nuestro mercado, siempre se mira o se busca dónde puedes tener una contribución de más, una mejora respecto a lo que sería un estándar. Aquí en la taxonomía se ha introducido el concepto del Do Not Significant Harm, el DNSH, que es una aproximación diferente a lo que conocíamos hasta ahora. Simplemente el hecho de que si no puedes mostrar que mejoras, tienes que mostrar que no haces daño, ¿no? Entonces yo creo que es un concepto que quizás inicialmente éramos conscientes de su capacidad de debate, porque últimamente desde ha salido el concepto no significant harm ha entrado más allá de lo que es la taxonomía. En otros debates también aparecen. ¿Podrías compartir un poco tus opiniones sobre el pro o contra? ¿Lo ves como una ventaja? ¿Es algo que nos va a ayudar a acelerar o es más bien un freno porque no estamos exigiendo suficiente? Sí, la verdad es que el concepto para mí es súper interesante porque por primera vez, no en los sellos, que ya, como has dicho, se introducía este concepto, ¿no? de transversalidad, pero sí a nivel normativo o a nivel de regulación se incluye la transversalidad en la sostenibilidad. ¿Vale? Es decir, estamos hablando hasta ahora de energía, todo el mundo teóricamente la tenía. Nuestro objetivo era reducir el consumo energético y aquí nos quedamos.
pero sí que es cierto que tenemos que ser conscientes que esta reducción de demanda o de consumo energético conlleva otros procesos, otros daños posibles que debemos tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y para mí esto es importante. Evita el traspaso de cargas entre indicadores, ¿de acuerdo? Que esto desde los sellos, desde el análisis del ciclo de vida se está diciendo, pero a lo mejor ha entrado como un concepto como más simple, ¿no? Tú tienes que cumplir eso sí o sí, pero cuidado. Después, ten cuidado con biodiversidad, con agua, con economía circular. Para mí, ventajas a nivel ambiental, es decir, no es válido focalizarnos solamente en un ámbito y además te da una visión más amplia, ya como empresa, ¿no? Es decir, como tú como propia empresa te da esta visión más amplia. Lo que sí que es cierto es que hay a lo mejor un inconveniente económico, es decir, no vale solamente en tu sector hacer uno, o sea, dar el salto a uno de los dos primero y después ir avanzando. Tienes que empezar por un indicador, pero los otros no los debes dejar de lado. Es decir, sí que entiendo que no es una barrera, para un poco un freno, es decir, bueno, ya que me pongo, pero me tengo que poner con todo, con más o menos intensidad, ¿no? Pero bueno, para mí la verdad es que es un concepto imprescindible para poder avanzar. Ayer en algún evento que estuvo participando, alguien hizo el comentario que el do not significant harm, que la S de significant sobraba, en el sentido que otra vez es interpretable. Se puede medir el daño de una manera rigurosa, sabemos que la contribución sustancial es algo que va más allá de lo que sería la normativa, ¿no? Un do not significant harm tienes que medir respecto a lo que es una situación actual e inicial casi, ¿no? Hace 2 años cuando la taxonomía salió y a nivel de Europa estuvimos discutiéndolo, en Holanda tenían un grave problema por lo que son los ecosistemas, porque solar tiene un ecosistema X y tú empiezas a excavar y construir entonces era una reflexión de high level diciendo en ningún solar podemos hacer algo porque vamos a hacer más daño a lo que ya hay, ¿no? La pregunta es, ¿el concepto de daño lo podemos medir? ¿Tienes algún ejemplo en tu experiencia como experto en medir la sostenibilidad, en lo cual podemos estar tranquilos que no estamos midiendo algo que es muy discutible? Sí, bueno, tienes razón, que el concepto de contribución sustancial, aunque es un concepto abstracto, al final es un concepto de protección, ¿no? ¿Cómo proteges? Es más abarcable, ¿no? Yo protejo de forma, ¿no? O reduzco el riesgo de esta manera. El concepto de do not harm es un de no empeoramiento. Es decir, aquí siempre, como has dicho, tienes que tener una línea base. No empeoramiento, ¿a partir de qué? ¿Vale? Después, por lo tanto, lo que sí que es cierto, necesitamos indicar o limitar unos umbrales, definir unos umbrales y a partir de estos umbrales vamos a reducir o a no empeorarlos. Si los umbrales son cuantificables cuantitativamente, teóricamente podemos medir este no empeoramiento de forma cuantitativa. Pero sí que es cierto que actualmente en la taxonomía los no empeoramiento tienen unos aspectos de cuantitativos, pero también muchos aspectos de cualitativos. ¿Vale? Es decir, no todo se puede medir, así como también estamos hablando que nos aproximamos al ciclo de vida, ¿no? De los edificios, en este caso nos aproximamos a mediciones de aquello que sabemos. El ejemplo más fácil a lo mejor es el tema de acción de cambio climático, ¿no? Al final el objetivo es estabilizar el CO2, ¿de acuerdo? Para dar detalles técnicos, ¿no? En contribución sustancial tenemos que reducir en un 10% el consumo de energía primaria no renovable respecto de referencia. En cambio, en no empeoramiento, lo único que tenemos que decir o que justificar es que estamos en esta línea umbral. Esto es un tema cuantitativo. En cambio, así como en contribución sustancial, por ejemplo, tenemos que hacer pruebas a final de obra o tenemos en emisiones en potencial de calentamiento, edificios mayores de 5.000 metros cuadrados, lo único que nos pide el no empeoramiento es que nuestro edificio no esté destinado a extracción, transporte, almacenamiento o fabricación de combustibles fósiles. Es un tema cualitativo, es decir, más allá de poderlo valorar con los datos que sabemos,
nos falta un poco, ¿no? Nos falta cómo valorarlo cuantitativamente. Hay otros efectos en biodiversidad que sí que se están empezando a dar indicadores de cómo puedo cuantificar el daño que produce la extracción del suelo o la modificación del suelo o la transformación del uso del suelo, pero aún continúan siendo datos un poco etéreos o discutibles más que etéreos. Supongo que Europa ha introducido ese concepto para ir preparando el mercado, poco lo que está haciendo con la economía circular, ¿no? Los años en los cuales estaba en el DNSH y ahora va a tener una contribución sustancial. Es decir, lo que está diciendo Europa es prepararos, porque en estos campos, en esos grandes objetivos, queremos en algún momento llegar a la parte cuantitativa, ¿no? En la medición numérica, ¿no? Alba, vamos a mirar un momento las de contribución sustancial, los dos campos que en este momento tenemos, lo que es la mitigación y adaptación. El riesgo de introducir nuevos marcos en nuestro mercado, hace 5 o 6 años era con Levels, ahora es con la taxonomía. Ya tenemos sistemas de certificación que trabajan también lo que es la mitigación y la adaptación. Complementarios y aterrizamos por favor en algún ejemplo. Si medimos para un sello la mitigación y para Levels o para la taxonomía, tenemos que hacer 3 cálculos diferentes o van muy en línea uno al otro. En cuanto a mitigación, por ejemplo, en la reducción de energía primaria no renovable, tanto verde GNB se basan en el código técnico. Entonces, como mínimo los datos de partida ya son los mismos. Otra cosa será que Taxonomy te pida una reducción de energía primaria no renovable, verde lo enfocará de otra manera y de GNB de otra totalmente diferente porque no tiene ni créditos de energía en sí, ¿no? Lo evalúa directamente dentro del análisis del ciclo de vida. Pero sí que el punto de partida es el mismo en este caso, que es el código técnico. Las pruebas de Eulalia, el blower door y la termografía para edificios de más de 5.000 metros cuadrados se basan en la misma norma y tanto verde como DGNB tienen en cuenta estas pruebas como pruebas de control de calidad de final de obra. Y el análisis de vida, pues Taxonomy se coge al marco de Levels. Por suerte, yo creo que eso ha sido un gran avance porque, bueno, el ACV en general normativamente no tenía un alcance definido. Levels ya ha puesto ese marco bastante exigente, además, y Verde y DGNB se alinean perfectamente a ese marco de Levels, así que estarían totalmente alineados. Y en cuanto a adaptación, igual Taxonomy también es un poco menos claro, no hay una normativa detrás exhaustiva la cual seguir. La misma norma ya te dice que la clasificación de los peligros que propone no es exhaustiva, ¿no? Que está un poco a manos del experto. Y bueno, es un tema como menos aterrizado y que las certificaciones también están incorporando de una manera menos contundente, ¿no? La mitigación es un tema que como decía Eulalia, lleva mucho tiempo sobre la mesa. Vamos a dar un salto de lo que es más bien la descripción técnica de los indicadores y los criterios de la taxonomía hacia un pequeño debate sobre el valor realmente de lo que es el instrumento del mercado, ¿no? En las sesiones anteriores, hablando con tasadoras, con promotoras, con entidades que gestionan activos, la taxonomía al final lo que hace es decir si un activo es sostenible o no. Y este debería de tener una consecuencia directa en un incremento de valor en el mercado. En sesiones anteriores también se ha insistido mucho sobre la importancia de los datos y la homogeneidad de los cálculos, el rigor de recoger información, la verificación. Entonces, Alba, más allá de la taxonomía, que tenéis mucha experiencia en lo que sean certificaciones, y las certificaciones
recogen datos, medís de alguna manera la sostenibilidad. ¿Cuál dato, más allá de lo que es el sello, cuáles datos realmente están considerados como algo que aporta valor a un activo? Porque en la certificación se mide mucho. Pero me gustaría saber si habéis detectado que ciertos aspectos de la sostenibilidad aportan más valor. Y después la segunda parte de la pregunta es si este está totalmente alineado con lo que pide la taxonomía o ahí hay un acierto, la taxonomía realmente cerca del mercado, o es otra vez un poco más alejado de la realidad y estamos imponiendo unos criterios que quizás no aportan valor en el mercado. Yo creo que hace unos años el indicador más claro a nivel de sostenibilidad era la energía. Yo diría sin ningún tipo de duda. Ahora mismo lo que utilizamos más como dato global que mide la sostenibilidad y porque nosotros lo creemos así, pero también porque hay una demanda del mercado que lo pide, es el análisis del ciclo de vida, sin duda. Es sin duda, sobre todo en obra nueva. ¿Por qué? Porque recoge la energía, que era una de las preocupaciones que había pues, hace unos años. Recoge temas de materiales, recoge de mantenimiento, recoge temas de circularidad, fines de vida de materiales, recoge aspectos como el consumo de agua también en los edificios, ¿no? Al final el análisis del ciclo de vida es una herramienta muy útil y muy transversal, ¿no? Te da una visión global de la sostenibilidad del proyecto bastante afinada, ¿no? Y no nos piden solo tener ese dato, nos piden, hay mucha preocupación en cómo poder mejorar ese KPI, ¿no? Esas emisiones de CO2 por metro cuadrado de superficie útil. No quieren ese dato, quieren saber qué pueden hacer para mejorar tanto a nivel embebido como a nivel operacional y qué estrategias reales tienen que aplicar pues, a corto, a medio y a largo plazo para poder conseguirlo. Te diría que igual el foco está sigue estando más en el carbono operacional. Supongo que porque el carbono embebido ya está ahí, ¿no? Y también con la herramienta CREM y demás para el valor de los activos, yo creo que en rehabilitación sí sigue estando más ahí el foco. Eulalia, dentro de vuestro trabajo como asesores a fondos y promotoras, ¿cuáles son los datos que realmente has visto que tiene un efecto palanca, donde podéis convencer mostrando mejoras sustanciales, por ejemplo, en ciertos proyectos? ¿Cuál es el argumento principal métrica que queréis utilizar y que habéis aprendido desde lo que sería la medición de la sostenibilidad? Una primera parte de pregunta es una parte. La taxonomía, el cumplimiento de la taxonomía ya lo piden. Es una petición por parte del mercado. Vosotros de ayudar a ellos probablemente en cumplir o estar alineada con la taxonomía. Mira, desde nuestra un poco es similar a la de Alba. Nuestro principal indicador al final es la CV y las emisiones de CO2 equivalente. Esto es lo primero que piden. Después hay un segundo grupo de indicadores que es el tema de la salud o de la sostenibilidad ambiental. Es decir, nosotros nos hemos focalizado mucho en los dos ámbitos, ¿no? En el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Pues sí, el tema de salud también nos dice, bueno, ya, pero esto, ¿cómo se mide? Aquí tenemos un problema, ¿no? Pero tenemos una barrera, que aún cómo medir qué daño realiza en la salud emitir una tonelada de CO2, pues aún un cóctel es muy complejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es complejo. Lo que sí que hacemos nosotros es esta transformación, o sea, intentamos transformar este lenguaje técnico a un lenguaje social. Es decir, lo que nos pide decir, vale, pero yo quiero entenderlo eso. Es decir, que a mí me digas que mi edificio consume pues 25 kilovatios hora metro cuadrado, es que no me aporta nada. No me aporta nada. ¿En qué se traduce? ¿Cuántos kilómetros tengo que hacer en coche? ¿O cuántos árboles tengo que plantar? Es decir, intentamos traducir este indicador más técnico, que es entender, a un indicador más social. Pero bueno,
al final los indicadores siempre son para evitar un tema de greenwashing. Es decir, si tú tienes unos datos detrás, muy fácil esta transformación. En cuanto al mercado, a ver, lo que nos ha pasado es que la taxonomía para nosotros ha sido como una validación y un reconocimiento a los sellos de certificación de sostenibilidad, en este caso en verde. Es decir, hasta ahora la gente no sabía por dónde empezar y bueno, los tenías que decir, bueno, pues este sello es una guía, o de GNB, el que sea, pero nosotros nos focalizamos más en ver. Es una guía para que no te dejes nada, vamos a ver qué podemos hacer. Y esto ha sido como un, oh, ostras, además verde está alineada con la taxonomía. Es un reconocimiento a que el trabajo de muchos años realizado por Green Building Council y otras entidades de medir esta sostenibilidad, pues es reconocimiento. Después, bueno, empiezan por la taxonomía al final, y bueno, estos son 42 indicadores, ¿no? En este caso, verde, taxonomía son 6. Empezamos por 6 y vamos avanzando. Es decir, al final acaba siendo un inicio de un camino o de una hoja de ruta a conseguir, ¿no? Esto está claro, lo estamos percibiendo en conversaciones con cosas similares, efectivamente, que la taxonomía quizás ha bajado un poco la dificultad de entrar en lo que sería el debate de la medición de la sostenibilidad, ¿no? Vamos a dar otro salto en el debate, algo que hemos comentado en sesiones anteriores, el tema de los aspectos sociales, ¿no? En ese momento la taxonomía pide simplemente un cumplimiento con las guías de la OECD. En mi opinión son mínimos minimorums, porque nadie hace gran daño en tener que cumplir eso. El debate sobre los aspectos sociales es algo que llevamos muchos años y Europa se ha enfrentado ahora también dentro de su propia taxonomía en marcar un grupo de trabajo y tener que paralizarlo porque no había consenso para nada en cómo medir esos elementos, ¿no? Eulalia, si quieres después Alba, ¿qué son vuestras experiencias? ¿Tenemos marcos de indicadores sociales que realmente nos pueden servir? Tenemos que considerar que los aspectos sociales quizás son consecuencias de los indicadores o las mejoras en temas ambientales y económicas. Tenemos que considerar que el cambio climático es más bien un tema social, consecuencias y cada vez menos ambiental por los orígenes. ¿Por dónde va ese debate? Eulalia, si quieres empiezas tú y después Alba completas o confirmas. Sí, sí. Mira, yo pienso que nos ha costado mucho llegar a entender el cambio climático, ¿no? La biodiversidad, y ahora que estamos llegando a comprender lo que pasa o que a nivel social, que esto es un problema, ahora empezamos a hablar de salud planetaria, ¿vale? Y tenemos que volver a integrar otro concepto. ¿Y esto qué es? No, es que, perdona, es que la salud del planeta va totalmente relacionada con la salud de las personas. Por lo tanto, no son dos cajitas cerradas entre sí, sino que son totalmente complementarias, ¿no? Por lo tanto, es totalmente complejo. Aumentamos la complejidad de estas mediciones que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. En el despliegue de la ley 2001 de despliegue de políticas renovables, ¿no? Bueno, a nivel ambiental sabemos que poner un campo, o sea, sacar un campo de agricultores en Lérida, ponerle placas solares, pues hay unos impactos ambientales, el primero de los cuales es una zona de gestión ambiental. Pero también sabemos que, bueno, para construir estas placas solares, pues necesitamos sílice y después los residuos. Es decir, a nivel ambiental, o por lo menos los técnicos, tenemos muy claro todo este ciclo de vida que hemos hablado antes, ¿no? Pero claro, a nivel social es que después empezamos a hablar de agricultores. ¿Qué pasa con los agricultores? ¿Qué pasa con la soberanía alimentaria? ¿De dónde proceden los alimentos? ¿Qué pasa con la extracción de...? Es decir, todos los problemas sociales se multiplican en una ecuación exponencial y dices, bueno, vale, es que los problemas ambientales son a nivel global, pueden ser y local, pero los sociales también, ¿no? Después, esto es complejo. Sí que existe un
una primera propuesta o alguna propuesta, por ejemplo, desde el año 2011 creo que es, del análisis de sostenibilidad del ciclo de vida. ¿Qué hace? Es decir, ya define unos impactos a los trabajadores, o sea, a quién impacta la sostenibilidad social o los aspectos sociales, a trabajadores, a consumidores, a comunidad local, a sociedad, a actores de toda la cadena de suministro y también cómo agrupar los indicadores, ¿no? En este caso creo que los agrupa en salud y seguridad, corrupción, discriminación y trabajo infantil. Sí que hay interés o intenciones de poner orden en todo eso, ¿no? Pero al final acaba siendo una matriz muy compleja que tenemos que sectorizar y ver cómo empezamos. O sea, el tema es empezar y vamos viendo, porque si no, no vamos a empezar. Es muy complejo, sí. Hola. Nada, yo poco añadir a lo que ha explicado Eulalia, simplemente que bueno, en este caso yo no sé cómo lo van a afrontar en taxonomía, si van a poner el foco social en el habitante o en el usuario del edificio, o van a ampliar el marco y van a pensar también en la responsabilidad social de la promotora que está construyendo el edificio, de la constructora y de todos los agentes, incluso de los fabricantes de los materiales, ¿no? O sea, intentar absorber la parte social de todos los agentes que participan en ese activo, ¿no? No solamente pensar en que si los COPs o no sé qué de los usuarios finales que van a estar viviendo o usando ese edificio. Está claro, vamos a tener que montar un grupo de trabajo con urgencia en el país para ayudar a Europa en aclarar ciertas cosas. Voy a lanzaros una última pregunta antes de pasar la palabra a Julia. Europa ha puesto sobre la mesa la taxonomía como un instrumento de transformación. Hemos visto ya un par de mecanismos, primero solo 2 en contribución sustancial y el resto en do not significant harm. Aspectos sociales vamos a esperar un poco. Vamos a introducir igual algún criterio más 2024 en contribución sustancial. ¿Cuáles son, dentro del mecanismo de la taxonomía, los primeros pasos que debería hacer Europa o dar a Europa para acelerar más, ¿no? Tenemos que ir más rápido en criterios de contribución sustancial, tenemos que poner el foco más bien en los aspectos sociales, deberíamos de exigir más que un criterio de cumplimiento en contribución sustancial, ir a 2 o 3. Dentro de ese gran instrumento de la taxonomía, las pequeñas palancas de acelerar, ¿cuáles son los primeros que se debería de aplicar? ¿Cuál tiene más impacto o consideréis que tiene más utilidad? Alba, y si quieres después, Eulalia, hacemos el turno inverso. A ver, yo opino que primero para exigir el cumplimiento de más indicadores en contribución sustancial, Europa tiene que desarrollar más indicadores en contribución sustancial, ¿no? No puede ser que existan 2 y sea obligatorio cumplir 2. Yo creo que el que hayan más objetivos con contribución sustancial tiene que ir por delante que se exijan más el cumplimiento de más objetivos en contribución sustancial. Respecto a la parte social, bueno, ya lo hemos hablado ahora, yo creo que es la parte que genera más ambigüedad y en cuanto a exigir, bueno, hay una parte, ¿no? de que hay que de que el objetivo es no solamente informar, sino demostrar el cumplimiento de, ¿no? Yo creo que todos estamos esperando que llegue ese momento, pero creo que también hay que tener un poco de paciencia. Yo creo que ha sido un cambio muy brusco y oye, tenemos que digerirlo bien, ayudar al sector a aterrizarlo y al final a conseguir que se normalice el concepto de do not harm, el concepto de taxonomy en general, porque tiene que estar en el día a día de todos los proyectos. Así que yo esta última parte la veo como algo más transitoria, ¿no? de ir avanzando, y creo que en paralelo pues Europa tiene que ir avanzando, pues, ¿no? dándonos más contribuciones sustanciales, dándonos más piezas en el juego, ¿no? que está como bastante claro y bastante bien enfocado. Eulalia.
Sí, yo solamente por añadir, me voy a coger a lo que ha dicho Alba de demostrar el cumplimiento. Es decir, al final esto no se trata de hacer unos proyectos fantásticos, sino de realmente poderlos ejecutar y que la realidad, o sea, que la teoría se convierta en la realidad. Para mí, lo que Europa tendría que poner uno de los focos, aparte de estas definiciones que ha dicho Alba, es en tema de formación. Pero no solamente en formación de técnicos o asesorías, ¿no? Como estamos aquí hablando, sino en temas de toda la cadena de suministro. ¿Cómo realmente sabemos cómo esto lo vamos a poder cumplir? Al final nos asustamos un poco nosotros mismos, ¿no? De que todo el sector no está totalmente alineado y después necesitamos que todos los actores se alineen. Que un solo actor se alinee no va a funcionar. Y por lo tanto, mi petición a Europa sí que sería, bueno, pues vamos a formarnos en toda la cadena. Pues muy bien, cogemos el guante y vamos a formar a muchos. Eulalia, Alba, muchas gracias por compartir vuestro conocimiento, en primer lugar, visión y aclarar temas a nivel técnico de lo que es la taxonomía. Voy a pasar palabra a Julia. Julia ha estado dentro del marco de GBC España desde el primer día 2020, con el primer estudio que hicimos a nivel de Europa en taxonomía con los otros países. Una de las conclusiones de este estudio que hicimos en el 2020-2021 fue la necesidad en el mercado de tener un instrumento que facilita ese recogido de datos, que homogeneiza de alguna manera también los criterios de medición y que facilita la visualización fácil de los resultados en un informe o posteriormente en un certificado, ¿no? Desde GBC España hemos montado un portal, un lugar virtual digital en la página web, donde empresas, inversores, fondos o quien sea puede crear su propia nube para tener toda la información agrupado y acumulado y generar informes, ¿no? Julia, tú eres la gran experta en este tema y creo que tienes preparado un pequeño paseo por el portal, así que te dejo el micrófono a ti y cógete el tiempo que necesitas, ¿vale? Gracias. Voy a compartir pantalla. Estáis viendo solo el explorador, ¿verdad? Porque me salen aquí más cosas encima. Ahora estás en la página web de GBC, sí. Vale, sí. Os quería enseñar lo primero. Esto oculta esto. No sé si me va a dejar ocultarlo. Bueno, nada, quería enseñar primero porque, como decía Bruno, este portal que hemos puesto en marcha desde GBC está online, está totalmente disponible para, por lo menos, la información general, poder visualizarla ahora mismo cualquiera. Entonces, desde la página web de GBC quería enseñar un poco cómo se llega a este portal de taxonomía. Dentro de todas las actividades que tenemos en GBC, en el apartado de ¿qué hacemos? Tenemos un apartado específico de verificación de la taxonomía, donde contamos, pues además de todos esos estudios en los que hemos trabajado, también la formación que tenemos en taxonomía y la información específica sobre esta herramienta para la verificación, para la evaluación de la taxonomía. Entonces, pinchando directamente en este apartado de verifica, nos lleva a esta parte de la web con el acceso específico al portal. Entonces, ya entrando en la página del propio portal, que como os digo podéis entrar ahora mismo ya cualquiera, tenemos primero en la página de inicio un poco de información general sobre el portal, con los dos principales focos o las dos posibilidades que da el portal de taxonomía que se desarrolla. El primero es el hacer estas evaluaciones, facilitar, como decía Bruno, con una metodología común que está desarrollada a nivel europeo bajo CEPEA, bajo esta alianza. Aquellas personas que ya tienen ciertos conocimientos, cierta formación en taxonomía, que puedan hacer las evaluaciones específicas de edificios, tanto de nueva construcción, rehabilitaciones o edificios existentes en la categoría de adquisición. Y luego, por otro lado, facilitar desde el propio portal también la tramitación, la gestión de la verificación de estas evaluaciones a través de una entidad independiente, en este caso en España, de GBC España, para poder supervisar toda esa información y dar ese aval a lo que se ha ido justificando y comprobando.
Dentro de la página de portada inicial hay un poco más de información también sobre la taxonomía europea, nos llevaría también a una página más completa y sobre esa formación que, como decía, es disponible para poder tener esos conocimientos iniciales en evaluación de taxonomía de edificios. Si vuelvo arriba del todo en el menú general, en el menú de acceso público, tenemos también esta pestaña de taxonomía europea que tendría esa información más completa y la información sobre el portal, donde está disponible toda la información de estos dos tipos de servicio, dos fases que comentaba antes, más explicada, y también pues, información sobre las tarifas, las condiciones de uso, etc. No voy a entrar mucho, pero porque sepáis que está disponible. Para cualquiera que ya haya solicitado el acceso, haya pasado los trámites y tenga acceso ya como evaluador al portal o como promotor para poder ver su información, podría iniciar sesión, entrar como si fuera un evaluador y entonces le aparecería información adicional a esta que estábamos viendo ahora. Por un lado, aparecería ya una pestaña con la información específica de los expedientes, del trabajo que se va haciendo en el portal de taxonomía. Y también, muy importante, en la pestaña de taxonomía europea tiene disponibles las guías de evaluación. Estas guías son una parte fundamental del portal. Lo que nos van a enseñar es nos van a guiar para poder ir analizando ese cumplimiento de la taxonomía en los edificios en cada una de las actividades económicas. Nos van a decir, por un lado, la información que tenemos que recopilar, cómo tenemos que medirla, cómo tenemos que evaluarla y cómo tenemos que reportarla. Y también toda la documentación, no lo voy a enseñar en detalle, pero por verlo por encima, ¿eh? Toda la documentación que tendríamos que adjuntar, que tendríamos que recopilar para poder demostrar ese cumplimiento. Además, en estas guías, al final de ellas, tenemos siempre una información sobre una metodología específica desarrollada bajo el marco de CPEA. Esto no es un requisito de la taxonomía, no proviene de la metodología de la taxonomía, sino que es adicional, que es la evaluación de la calidad de la información que estamos utilizando. De tal manera que no solo justifiquemos el cumplimiento de esos criterios de taxonomía, sino que además podamos evaluar cómo de fiable, qué nivel de garantía nos da la información en la que nos estamos basando para poder determinar ese cumplimiento. Y luego, bueno, pues además de la guía general, que es la primera que se ve, tenemos disponibles las guías específicas que son de aplicación para los edificios certificados con los dos sistemas, que trabajamos en GBC España, con Verde y con DGNB, de tal manera que sea muy fácil, como decía Alba. Esa información que ya tenemos, porque ya se está haciendo, se está recopilando en la evaluación de estas certificaciones que están alineadas con taxonomía, podemos incorporarlas directamente a estas evaluaciones. Luego ya en la parte más práctica, en lo que es la evaluación de la taxonomía, tendríamos el apartado de mis expedientes. Para poder ver las evaluaciones hay que seguir un orden lógico en el que se va creando primero un expediente. Aquí aparecerían los que ya están creados para este usuario. Yo voy a entrar en uno de los que está creado, pero si no sería crear uno nuevo, donde hay una información muy básica de casi a nivel administrativo del expediente, el tipo de expediente que es, si se trata de un único edificio, de varios, de un conjunto en el mismo lugar, el promotor y los evaluadores que van a estar vinculados a este expediente. Estos son los agentes que van a tener luego acceso a poder ver toda esta información que se vaya recopilando bajo este marco. Dentro del expediente podemos tener uno o varios subexpedientes y aquí ya estaría la información propia de los edificios o de los conjuntos de edificios que vayamos a evaluar después. Entonces, crearíamos dentro del expediente un subexpediente y ahí podríamos incorporar la información específica ya sobre el edificio. Pues, como veis, tendríamos ahí una información general, datos del edificio, la clasificación, el tipo de actividad que vamos a querer evaluar, qué tipología de edificio es. Algunos de estos datos que recopilamos a nivel del edificio, del subexpediente, nos van a condicionar luego que la evaluación
sea de una manera u otra. Es decir, no va a ser lo mismo las condiciones que tenemos para evaluar un edificio existente que un edificio nuevo, una rehabilitación bajo marco de la taxonomía, e igualmente pues, para las distintas tipologías. No será lo mismo edificios residenciales o no residenciales. Esta información ya nos va a permitir que cuando hagamos la evaluación todo eso quede filtrado y nos va a ir guiando exclusivamente por los apartados y las preguntas que tenemos que responder. Me voy a y tendríamos ya donde incorporaríamos las evaluaciones de taxonomía de la misma manera. Creando una evaluación podemos tener también varias si queremos hacer aproximaciones diferentes, si queremos ver qué ocurriría con distintas medidas. Como veis, tenemos la posibilidad de incorporar cuáles son evaluaciones provisionales y cuáles ya son una evaluación definitiva y de la que queremos extraer la información. Si entro en una de las evaluaciones, se repetirá cierta información del subexpediente que no tenemos que modificar, simplemente nos la muestra para saber, para que conozcamos qué es lo que estamos evaluando, porque como decía, va a estar condicionado. Y luego, para cada uno de los requisitos de taxonomía, para esas áreas diferentes, tenemos una estructura común para poder hacer las evaluaciones, donde tendríamos siempre una pregunta o de respuesta si no, o en las que hay que incorporar algún tipo de dato, un campo para poder rellenar una justificación de esa respuesta que hemos dado antes, 3 campos que son para evaluar esa calidad de la información que estamos utilizando. Como os decía, está todo descrito en la guía, cómo poder rellenar esta información. Y directamente aquí también los apartados 1 o varios según corresponda, para incorporar todos los documentos que adjuntar para acreditar este cumplimiento, ¿no? Entonces, en este caso, pues te permite seleccionar uno o varios documentos e incorporarlos a la evaluación. Como decía, por cada uno de los apartados vamos a tener algo semejante, con más o menos preguntas, y en función también de las respuestas que vayamos dando en cada uno de estos apartados, nos irá guiando también, incorporando más preguntas o eliminando que respondan para que sea más sencilla esta evaluación. Rellenando todo, una vez que se termine la evaluación, lo que tenemos es directamente la posibilidad de poder sacar un informe de autoevaluación. No tenemos que pasar por nada más en este caso. Le daríamos cuando hemos terminado de rellenar esta información, a generar informe. Y en este caso yo ya tenía un expediente relleno para un edificio que sí que cumpliría con los criterios de taxonomía, pues me saldría en la primera página la información del edificio para identificarlo, en qué fase se ha evaluado, el cumplimiento global de los criterios técnicos de la taxonomía y también por cada una de las áreas y requisitos el cumplimiento parcial, la calidad de la información que hemos considerado para cada uno de estos. Tengo que poner esto un poco para poder pasar a otra pestaña. Vale. Si vuelvo aquí a donde estábamos, hago el informe, tengo otra posibilidad, después de generar el informe o sin generarlo, que es directamente desde aquí tramitar esa solicitud de verificación. Como decía, podemos hacer en el portal la evaluación, la autoevaluación exclusivamente, o solicitar también a GBC que revise toda esta información, que compruebe que es correcta y que se corresponde con las exigencias de taxonomía y con la metodología que se ha definido por CPA, y que se pueda solicitar un informe ya con ese reconocimiento de la verificación por GBC. Y ya por último, después de esto, voy a enseñar también cuando ya tenemos evaluaciones realizadas y hemos trabajado en expedientes, tenemos la posibilidad desde la propia pestaña de mis expedientes de acceder a las evaluaciones y ver aquí de distintas maneras la información que hemos ido recopilando. Tenemos distintas visualizaciones de todas las taxonomías, todas las evaluaciones de taxonomía que hemos realizado en función del estado en el que están. Posibilidad de, en esta pestaña de taxonomías por áreas, ver los resultados globales de todas las distintas evaluaciones que hemos ido haciendo.
tanto a nivel de cumplimiento general como de cumplimiento por cada uno de los apartados de los requisitos, en este caso contribución sustancial a la mitigación de cambio climático y todos los DNSH. Desde esta visualización también podemos exportar esto, descargarlo y exportarlo a Excel e incorporar esta información en cualquier otra base de datos que nosotros tengamos para completar con lo que sea necesario, ¿vale? Y bueno, con esto sería un poco un repaso, este paseo rápido así al portal. También está disponible aquí abajo un enlace de contacto, con lo cual pues desde aquí se puede consultar, se puede contactar con nosotros para hacer cualquier pregunta. Gracias, Julia. Da gusto escuchar que después de un año y medio trabajando en todo eso y con la inseguridad de lo que es un sistema nuevo de Europa, que tampoco ellos mismos no lo tienen claro del todo en todos los aspectos, que podemos ofrecer al mercado un instrumento que ordena, ¿no? Que ordena y que nosotros nos hacemos responsables de mantenerlo actualizado. Si ahora entra economía circular con contribución sustancial, actualizaremos lo que es el portal, y de tal forma que los usuarios simplemente con una guía actualizada y el portal actualizado pueden utilizarlo y manejarlo, ¿no? Que no hace falta que todo el mundo está informado directamente con Europa, cómo van las cosas, no. Es que es un trabajo nuestro de GBC, una responsabilidad de mantener todo actualizado. Y esto es verdad que es importante, ha sido constante desde que empezó la taxonomía, las actualizaciones, cambios, nuevas, bueno, aunque solo sea a través de comunicaciones breves de la comisión, pues todas esas modificaciones que irá habiendo se van incorporando tanto a las guías como a la herramienta. Efectivamente. Pues no voy a prolongar más porque ya hemos pasado 3 minutos la sesión, respetando el tiempo de todo el mundo. Gracias por asistir. Probablemente después de verano iniciamos un segundo ciclo en tema de taxonomía y probablemente, ojalá, lo vamos a empujar. Podemos poner el foco principalmente en los productos financieros que van a aparecer en el mercado, que muestran que la taxonomía realmente aporta un valor de más a lo que son los activos, ¿no? Está todo grabado, en YouTube podéis ver y volver a ver las sesiones. Si hay preguntas y dudas que han aparecido en el chat, los vamos a recoger y lo vamos a unir en un documento que probablemente dentro de 2 o 3 semanas lo vamos a publicar, basado en esas 4 sesiones, un resumen contestando las preguntas y poder construir demás después de verano en un nuevo ciclo. Gracias. Gracias.